buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy, martes 27 de junio de 2017, ya terminando el mes de junio. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo al precio esta mañana hemos tenido hemos tenido una apertura del precio totalmente a la baja ya desde el inicio. Fijaros que tenemos bueno, creo que se ha movido un poquito la apertura. Vamos a colocarla bien aquí. Vale. Podemos ver en todo caso cómo el precio pues ha abierto ya con un gap a la baja, y fijaros que desde aquí 12.750 se ha ido más de 100 puntos abajo, 12.636. En el fondo esta zona de aquí abajo es la zona que tenemos de mínimos y que ya sirvió durante hace unos días como zona de resistencia, y ahora está sirviendo por tercera vez, una, dos y tres veces como zona de soporte. Si contáramos esta que se quedó poco, pues veríamos que es la cuarta vez que sirve como zona de soporte. Y curiosamente en esta zona, cuando el precio llega, aquí no podemos verlo porque no se había hecho el cambio aún. Bueno, eran los días que tenía que hacerse el cambio del rollover del futuro. Podemos ver como esta zona de aquí aparece volumen. Cuando el precio baja, fijaros, es cuando aparece zona de entrada de volumen en esta zona. Bueno, pues el precio hoy ha hecho esta caída. Eso sí, antes de que el precio empezara a caer, el precio ha estado pues en una zona, digamos, lateral, donde ha parado y ha vuelto a los inicios casi, y luego ya ha empezado a caer a partir de media sesión aproximadamente. Como podéis ver aquí, pues el precio ha hecho la caída a partir de las 10:30 aproximadamente, hace escasamente media hora. Fijaros cómo el precio ha bajado hasta la zona de volumen inicial. Teníamos aquí esta zona de volumen, teníamos esta zona de 15 minutos aquí, teníamos esta zona en 15 minutos aquí, y el precio, fijaros, ha hecho apertura. Han intentado testear antes de la apertura del futuro esta zona de aquí arriba de la apertura y se han ido hacia abajo. Zona de volumen y tiramos hacia atrás. Volvemos a testear esta zona y desde aquí el precio y así que ha hecho la caída de casi, digamos 100 puntos aproximadamente. Bien, a partir de aquí el precio se ha ido hacia abajo. Fijaros, zona 15 minutos, ha hecho un retroceso y desde aquí ha vuelto a caer. Tendríamos esta zona de aquí que podríamos, indicar como posible zona de retroceso, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí que ya estaba trabajada durante el viernes de la semana pasada, pero al final la hemos dejado como no marcada porque ya la trabajamos de subida. Entonces, bueno, pues a partir de aquí ha sido cuando ha caído el precio y hemos llegado aquí. Fijaros dónde aparece la zona con más volumen del día de hoy y una de las zonas con más volumen de los últimos días de la semana pasada, de estos días. Fijaros que solo superado en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si contamos hoy el día 7, solo superado por esta zona de aquí y por esta zona de aquí. Y qué curioso que caiga el precio llegando casi a la zona de los 680 y aparezca volumen, ¿de acuerdo? Esta zona de volumen de aquí hace que, bueno, pues el precio esté ahí parado y pues, finalmente pues haga el retroceso. Pero fijaros que las dos veces que el precio ha parado aquí, lo han parado de nuevo en esta zona 12.796, 12.800. Bien. ¿Qué hemos hecho a nivel de scalping? Aprovechando un poco pues la caída inicial del precio, como podéis ver ahora, ha sido esta caída inicial del precio. Una vez hemos cerrado ya, importante también comentar que se ha cerrado ya el gap que se dejó ayer, ¿de acuerdo? En 15 minutos, fijaros, esto no lo había comentado, se ha cerrado incluso antes de la apertura del futuro, ¿de acuerdo? A las 9, o sea 8:45, el precio se ha ido hacia abajo, ha cerrado el gap y desde aquí el precio, fijaros cómo ha caído, ha aparecido primer zona de volumen, segunda zona de volumen, tercera zona de volumen aquí. Y aquí ha sido muy interesante ver, lo voy a poner ahora, lo que ha aparecido en la cinta. Fijaros, todo esto de aquí 0, 0, 0, 15, 12, 12, 1, ¿de acuerdo? Cuando ha aparecido esto justo en la zona de volumen me ha parecido bastante interesante el hecho de que el precio se girara aquí abajo. Pero lo más interesante me ha parecido cuando ha dejado el clúster en 12.703, que es la misma zona donde ha dejado el clúster anterior. Es decir, han sido capaces de recuperar
rápidamente toda esta caída con estas compras que han entrado aquí y con estas compras que han entrado también aquí. Es decir, esta venta que hemos interpretado como venta climática, y donde pues, los fuertes del mercado o los que tienen pasta han estado comprando en toda esta zona, con lo cual han hecho girar el precio. Así que cuando el precio ha llegado a esta zona de aquí, yo reconozco que he precipitado mi entrada porque tenía que ver un patrón como este de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual he precipitado la entrada, he puesto el stop por aquí abajo, no le he dado más, 699, le he dado, me parece que eran 10 puntos aproximadamente. No he tocado el stop por poco, pero sabía que el precio podía parar justo en esta zona donde teníamos el clúster anterior, con lo cual, cuando el precio ha vuelto a recuperar, fijaros, ha dejado este gap aquí arriba, han tocado aquí y han salido hacia arriba. Ya esto ya me ha dado la idea de que el precio podía salir volando. Y este hubiera sido el patrón de entrada, fijaros, tocamos, bajamos, tocamos y el precio acaba cerrando aquí. Este es el patrón de entrada largos, habiendo trabajado esta zona de aquí y habiendo hecho este barrido en este clúster, ¿de acuerdo? Aquí sale volumen y el precio se va hacia arriba. ¿Y dónde tenía yo la salida? Pues en el VWAP. Tenemos dos salidas, o bien el final de extensión que daba aquí en el 12.720, o sería el 12.722 y medio, que era donde teníamos el VWAP. Esta de aquí, 719.20, era zona final de extensión y zona de volumen de ayer, ¿de acuerdo? Así que he preferido darle 2 puntitos más, sabiendo que el precio podía llegar. Le he dado 2 puntitos más, pero en el caso de que el precio llegara a esta zona de aquí sin fuerza, de alguna manera, yo me iba a manualmente, ¿de acuerdo? Es decir, como siempre digo, tenemos un target objetivo y a veces hay que hacerlo saltar a mano porque vemos que el precio cuando llega se ahoga, con lo cual pues vale la pena salir antes si es necesario. Bien, el precio ha dejado aquí otro nuevo clúster. Fijaros cómo hacen un A, un B y un C. Este es el 38,5%, pues 38,2%, 38,2% de toda la extensión. Hacen un A, un B y un C, y además este ABC es proporcional, con lo cual aquí tenemos otra posible entrada de largos en el caso de que no hayamos hecho esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde? Aquí ya es más complicado porque no tenemos más que el clúster de arriba, este de aquí o este de aquí, que son estos dos clústeres que he dejado en la apertura, para irnos hacia atrás, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Entonces hay que valorar aquí pues que tenemos 12.717 hasta 12.729.30 aproximadamente. Pero si lo miramos por 15 minutos, ¿de acuerdo? Tenemos que el precio puede llegar a trabajar toda esta zona de aquí, que es donde se ha ido después, cuando el precio la ha roto y no se ha trabajado. Es decir, al final nuestra salida puede estar o en el 29 o en el 40 aproximadamente, esta zona de aquí, si queremos ir por zona en 15 minutos. A partir de aquí empieza un momento en el que el precio hay que decidir qué hacemos, si entramos largos o no. Yo, como ya tenía la mañana bastante bien planificada y este ABC por debajo del VWAP no me ha acabado de gustar, ni por debajo de la zona de volumen, he decidido no entrar y el precio se ha ido hacia arriba. A partir de aquí llegamos a los máximos, zona de 15 minutos, y se han dejado un gap, este de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual a mí este largo aquí no me hacía ninguna gracia, y este largo de aquí me hubiera hecho gracia en el caso de que hubieran llegado de una forma más tranquila. Pero fijaros cómo llegan con la idea de no poder tirar hacia atrás. Fijaros cómo hacen este testeo por debajo, que muchas veces comentamos. Esto puede ser una señal de cortos. El problema que tenemos es que de 12.717 tenemos poco recorrido hasta abajo, hasta el 8. Son 9 puntos, con lo cual complicado tomar este corto, pero sí que hay que tener en cuenta toda esta zona que ha dejado aquí el precio en el momento en que se pierde esta zona de aquí, 12.703. ¿De acuerdo? Esta es una zona que en el momento en que se pierde y lo marca con volumen, pues hay que ver cómo llegan aquí. ¿De acuerdo? Fijaros cómo han llegado con poco volumen y podría ser una posibilidad de irnos cortos hasta aquí. ¿De acuerdo? Tomando siempre en consideración este clúster
que ha sido trabajado por arriba pero no por abajo. Y a partir de aquí ya, en mi humilde opinión, he desconectado la sesión. Fijaros cómo aparecen un nuevo clúster, nueva caída. Esta vez sí, venta climática. Llegamos además en esta zona de aquí, 12.635. Llegamos a la zona en una hora. Esta zona aquí, 34.35, se lo pasan un poquito y el precio rebota y rebota con fuerza. ¿De acuerdo? ¿Dónde hubiéramos podido entrar? Pues bueno, el clúster está aquí, es el clúster en mínimos, es el clúster, digamos que donde sale más compra, con lo cual están parándolo en una zona, lo están parando en una zona en una hora, con lo cual podemos tener en cuenta que cualquier toque que haga el clúster o estas zonas de aquí podemos trabajarlas. ¿Qué problema hay? Pues que pueden hacernos barridas como esta de aquí, ¿de acuerdo? Que pueden hacer que pues en un momento determinado nuestra decisión de entrada se complique un poco, ¿de acuerdo? Porque en el momento en que, por ejemplo, entremos largo aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o todas estas zonas de aquí, fijaros como el precio siempre vuelve atrás. ¿Y qué posibilidad tenemos? Pues fijaros que el precio al final 12.664, desde el 49 son 15 puntos, pero es que desde aquí tenemos que tener claro de que el precio, tenemos que tener el stop por debajo de estos mínimos, que es donde pueden hacer la barrida, con lo cual sale un 1 en 1 complicado, y además el precio está marcándonos todo el rato posibilidad de caídas. Lo que sí que es verdad es que en este periodo de aquí, en una hora, en un minuto, fijaros cómo se ve cómo han ido entrando las compras, y en la cinta, en el delta, se ve también cómo han entrado 325, 44, 19, 137, 62. Es decir, al final lo que nos está marcando un poco es el final, y digo el final entre comillas, de esta caída, ¿de acuerdo? Si lo sumamos a la venta climática, perdón, a la compra climática que se ha producido en los mínimos, con estas entradas de volumen máximo de más de 1000 contratos que ha habido hoy, máximo de la sesión, pues podemos tomar en cuenta que puede ser que esto sea una zona de mínimos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Esperar situando el stop, esperar situando en un momento determinado pues toda esta zona de aquí como zona de even. En el momento en que lleguen por esta zona podemos poner el even perfectamente, nos lo pueden tocar, ¿de acuerdo? Pero si supera ya esta zona de aquí, el objetivo que tenemos es este clúster que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? La zona de volumen o la zona de clúster. Evidentemente que nos haga un recorrido de casi 40 puntos después de esta caída, hombre, pues puede ser un poco más complicada, un poco más difícil de soportar, y bueno, pues a nivel de temporalidad y a nivel de tiempo pues nos va a costar bastante. Pero bueno, esto es lo que al final tenemos que tener en cuenta cuando operamos, y a partir de aquí pues tener en cuenta que el precio se nos puede dar la vuelta, que el precio nos puede ir a buscar zonas que no teníamos en consideración, que el precio puede ir tranquilamente a hacer la zona que teníamos arriba, que pueden volver a trabajar esta zona aquí abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta zona de aquí, operar a partir de las 10:30, siempre lo digo, requiere mucha paciencia, y hoy pues todo indicaba que podían irse arriba y se han ido arriba, así que bueno, poca cosa más se puede pedir. Creo que nos han dado hoy oportunidades, y yo he tomado la primera oportunidad un poco precipitada, quizá tenía que tomar la segunda, nos han dado una tercera y nos han dado una oportunidad de cortos aquí, ya en horario para mí un poco, no complicado, pero sí difícil de asimilar, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno,
pues habrá que ver cómo termina hoy la sesión. Recordar que tenemos un gap por arriba por cerrar. En una hora se ve bien esta zona de aquí. Y continúo diciendo, el largo en mínimos no estaba mal planteado, porque fijaros que es la zona de mínimos que llevamos testeando desde el día 6 de junio. Desde este mes hemos estado trabajando un lateral de 300 puntos que va desde el 633 hasta el 952. ¿De acuerdo? 320 puntos aproximadamente de lateral, y esta zona de aquí ha sido trabajada en una sesión diferente en hasta 3 ocasiones, en diferentes sesiones, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y en una misma sesión hasta 2 veces, 1, 2, 3, perdón, 3 y 4 veces, con lo cual pues no era descabellado tomar un largo aquí. ¿De acuerdo? No era descabellado tomar un largo aquí, pero evidentemente cuando tocan esta zona ya veis que les cuesta un poco arrancar. ¿De acuerdo? Con lo cual ahí cada uno, pero no estaba mal planteado el largo. En fin, yo creo que en una sesión, si tomamos unos puntos rápidos ya al inicio, lo mejor es no tomar más operaciones. Quizá podríamos haber acabado positivo, pero esta ha sido una operación muy bonita, creo yo, y con esto ya nos vamos. Así que nada, un saludo y nos vemos ya por la tarde.